Buenos días, doctor. Buenas tardes o buenas noches. Eh, yo le voy a hablar hoy sobre el hemograma y los pasos al realizarse. Mi persona es Mariluz Quispeca Yesaya y voy a continuar. Voy a empezar con la solicitud de laboratorio, donde primeramente vamos a hablar sobre qué es una solicitud de laboratorio. Eh, son los exámenes de laboratorio, bueno, son procedimientos que requieren una muestra biológica del paciente a fin de que sea realizada y obtener un diagnóstico. El paciente es responsable de acatar las indicaciones proporcionadas para la realización del examen de laboratorio. ¿Cómo elaborar una solicitud de laboratorio? Debemos elaborar en una hoja de petición que incluya espacio para al menos tener la siguiente información. Como primer punto tendríamos la información del paciente, donde vendría el nombre, la dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, entre otras cosas. También está la información del solicitante, el tipo de muestra primaria, análisis de solicitados, información clínica importante para el laboratorio, fecha, hora y lugar de la recogida de la muestra, fecha y hora de la recepción de la muestra en el laboratorio y cualquier otro tipo de información importante. Podríamos decir que en la columna de la derecha se proporciona una plantilla de una hoja de petición, la cual adapte en esta hoja la situación aplicable a su laboratorio. Podríamos decir, por ejemplo, que cambie los análisis indicados en la plantilla por los análisis que proporcione su laboratorio. También logra incluir las directrices claras sobre cómo cumplimentar la hoja de petición. Esta información no se proporciona en una hoja de planilla. Eh, Ejemplo podría ser que esta se logra proporcionar en una hoja imprimida las instrucciones claras en la parte trasera de la hoja de petición donde se indique cómo rellenar cada apartado de la hoja y qué información debería incluir en cada apartado. Como siguiente punto tendríamos la toma de muestras. Cuando se toma una muestra de laboratorio, se aplican ciertos compuestos o reactivos químicos que darán respuesta inmediata en función al estudio. Es decir, cada valor, examen o análisis que se desea realizar varía en el reactivo a utilizar. También hablamos sobre el estudio de sangre, células, tejidos, orinas, heces, entre otros. Para que el resultado sea 100% seguro y efectivo, se debe cumplir normas de seguridad muy rigurosas. Eh, También hay métodos estandarizados a nivel mundial que son aplicados en cada tipo de muestras. También existen pruebas diferentes eh, que pueden realizarse en un laboratorio. Eh, Unas son expulsadas naturalmente por el cuerpo, otras son fácil de obtener y también las internas. Vamos a conocer cada una de ellas. Como primero estarían las muestras de laboratorio expulsadas naturalmente, donde vendrían a ser el semen. Para ello, el paciente debe estimular su pene para eyacular y tratar que el líquido entre en un envase especial. No puede utilizar lubricantes o preservativos. Para esta muestra es fundamental no eyacular con 7 días de anticipación. También tendríamos la muestra de heces, que para esta obtención se realiza en un envase, perdón, se realiza en una evacuación en la noche o también podría ser en la mañana según las indicaciones de su doctor. Para ello, debe realizarse un procedimiento rápido para minimizar los riesgos de contaminación de la muestra. Según el estudio, deberá consumir alimentos específicos antes de evacuar. También estarían las muestras de orina. En este tipo de recolección se hace cuando el paciente tiene ganas de orinar. En vez de hacérselo habitualmente sobre el excusado o orinal, se lo hace en un recipiente. La cantidad deberá depender del tamaño del envase. En caso de que exista alguna obstrucción, se interviene con un catéter y un profesional para que lo pueda colocar. También está la muestra de sudor.
donde para esto se debe estimular el cuerpo para que se segregue sudor, bien sea realizando alguna actividad física o también extrema, y en un cuarto tipo podría ser en una sauna. La muestra se debe tomar en un recipiente, gasa o papel de filtro que absorbe el líquido. También están las muestras de laboratorio de fácil obtención, donde vendría tejidos del sistema reproductivo femenino, donde este indica las secreciones en esta zona se pueden tomar con un simple pasada del hisopo. Puede variar dependiendo de lo que se lo quiera evaluar. Para el tejido endometrial se debe insertar un tubo muy delgado y flexible en el útero. Y también habrá una ligera sensación tolerable sin dolor. También está la muestra de nariz y garganta. En este tipo de muestras se usan para realizar cultivos y determinar qué tipo de virus posee el paciente. Para ello se toma un hisopo y se frota sobre la zona en cuestión. Al tomar la muestra en la garganta, puede haber un poco de ansiedad por parte de la persona o una incitación al vómito. De igual forma, podríamos decir que se usa para la nariz y tomar secreciones nasales. También están las muestras de heridas abiertas, donde podríamos decir de llagas que se generan en la parte más superficial de la piel. Solo se debe pasar un hisopo sobre la herida y se obtiene el fluido o el pus. Se puede sentir algo de dolor, ardor o también incomodidad al utilizar este método. Y si la abertura es profunda, si hay una aspiración para la muestra con inyectadora. También están las muestras de laboratorio internas, eh, como si la muestra de sangre, que a través de ella podríamos llegar hasta la piel, llegar a la vena por donde circula la sangre, que se considera como muestra de laboratorio, donde allí reposa información general de la persona que sirve para iniciar otros exámenes o diagnosticar según sea el caso. También está la muestra de biopsia. Esta muestra de biopsia es la muestra de un tejido interno eh, para biopsia. Es muy frecuente, sobre todo cuando hay abscesos internos difíciles de evaluar. Para ello se hace una incisión para que permita al especialista llegar a la nariz, o bueno, perdón, llegar a la raíz del problema. Una vez que ahí se corta el pedazo de la zona afectada y se logra extraer, se lleva a un laboratorio para poder realizar el análisis correspondiente. También está la muestra de médula ósea, donde es una especie de biopsia más especializada y se obtiene de la cresta ilíaca ubicada en el hueso de la cadera o del esternón para esto del paciente es desecado considerado la invasión del cuerpo que se hará. También tenemos las técnicas manuales, donde nuestra guía de habilidades básicas para el laboratorio sirve como complemento para los laboratorios para garantizar la cantidad de resultados. Describe las estrategias para reforzar la precisión y la exactitud de los datos generados. En la investigación, así como en los entornos de producción, por ejemplo, el control de calidad, se debe implementar un sistema de calidad donde se pueda establecer el marco para poder facilitar las operaciones del laboratorio, donde ayudar a aumentar la eficiencia y reducir el uso de recursos. Principios de funcionamiento de varios de instrumentos utilizados con más frecuencia y prácticas recomendadas. También la solución y recursos de comprobaciones periodísticas que permiten identificar los calendarios de mantenimiento y pruebas más adecuadas. Opciones de software, por ejemplo, y autorizaciones para poder reforzar la productividad, la coherencia como corresponde en el laboratorio. También las técnicas de medición básicas cubiertas son el pesaje, el contenido de humedad, el pipeteo, también la medición del pH
La valoración, la densidad o también índice de refracción, valores térmicos y el análisis térmico. También como siguiente punto tenemos el recuento celular. El recuento celular es la determinación de la concentración de células en una suspensión hematocitrómetro, donde el portaobjetos es especial para contar células bajo el microscopio. También se llama cámara de Neubauer. También está el recuento celular de los eritrocitos, donde el recuento de hematíes evalúa la cantidad total de eritrocitos en la muestra de sangre obtenida. También es una de las pruebas que se incluyen en el hemograma. Normalmente es solicitada para evaluar el estado de salud de cualquier individuo. La sangre contiene un conjunto de células suspendidas en un líquido llamado plasma. Es esta la forma en la que se realiza el conteo celular. También están los valores normales de leucocitos, donde la cantidad normal de glóbulos blancos de la sangre es de 4.500 a 11.000 glóbulos blancos por microlitro, de 4.5 a 11.0 por 109 por litro. Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. El recuento de reticulocitos es un análisis de sangre que mide que la velocidad de los glóbulos rojos llamados reticulocitos son producidos por la médula ósea y liberados en la sangre. Los reticulocitos están en la sangre durante aproximadamente 2 días antes de convertirse en glóbulos rojos maduros. También los valores normales de hematocrito. Este es el porcentaje de volumen sanguíneo compuesto por glóbulos rojos. Los niveles normales están generalmente entre 35,5 y 44,9% para las mujeres adultas y entre 38,3 y 48,6% para los hombres adultos. En el recién nacido es de 44 a 56%. A los 3 meses cuenta de 32 a 44%. Entre el primer añito de edad está entre los de 36 a 41%, y en los pequeños de 3 a 5 años de 36 a 43%, también en las en los niños de 5 a 15 años del 37 al 45%. Y también como siguiente punto tenemos los índices corpusculares. Los índices de glóbulos rojos son parte del conteo sanguíneo completo y se utiliza para ayudar a diagnosticar la causa de anemia, una afección en la cual hay muy pocos glóbulos rojos. Los índices abarcan el tamaño promedio de los glóbulos rojos, en el volumen corpuscular medio, la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo. Como podríamos ver aquí, el volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros. Mayor a 80 se lo determina como microcitosis. De 100 a 115 se lo denomina o se lo llama macrocitosis. Y en una cantidad mayor a 115, megaloblastosis. La hemoglobina corpuscular media es de 27 a 31 pg. La concentración de hemoglobina corpuscular media es de 32 a 36 gramos sobre dl. También está frotis sanguíneo. Un frotis sanguíneo consiste en examinar
con un microscopio una muestra de sangre que se somete a un tratamiento especial. Un profesional de laboratorio puede examinar el tamaño, la forma y el número de diferentes tipos de células de la sangre. Entre ellas están los glóbulos rojos, que logran transportar oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Los glóbulos blancos, que combaten las infecciones, y las plaquetas, que ayudan a que la sangre pueda coagular. Esta parte de la imagen, como podremos observar, no se la puede hacer así, digamos, de una forma brusca el frotis, porque el resultado en el laboratorio nos va a salir mal y tenemos que hacerlo con mucho cuidado. A continuación tenemos los pasos para realizar el frotis, donde primero se pipetea una pequeña cantidad de sangre utilizando una pipeta Pasteur procedente del tubo con la muestra. Como segundo paso tenemos el momento de colocar una gota de pequeña cantidad de sangre en un extremo del portaobjetos. También se coloca encima del portaobjetos esmerilado con un ángulo de 30 a 45 grados. Lo deslizamos hacia el extremo que contacta con el porta, para que tome contacto a su vez con la gota de sangre. Movemos ligeramente de un lado a otro el portaobjetos esmerilado para que la gota de sangre se extienda bien por su extremo. También debemos arrastrar el extremo del portaobjetos esmerilado por la superficie del portaobjetos horizontal para poder extender la sangre en una fina capa que conformará el frotis sanguíneo. También debemos levantarlo antes de llegar al final del extremo del portaobjetos para que se haya en posición horizontal. Y finalmente damos por concluida la realización del frotis sanguíneo, donde retiramos el portaobjetos esmerilado y lo introducimos en la cubeta con agua y lejía al 10%. También tenemos la velocidad de sedimentación globular. La, la velocidad de sedimentación globular es la velocidad a la que los glóbulos rojos sedimentan en una muestra de sangre anticoagulada. En un tubo vertical, al cabo de una hora, la velocidad de sedimentación globular elevada es poco especificada, lo que significa que se puede ocurrir en numerosas enfermedades. Como podemos observar en este tubo de ensayo, en la parte de abajo tenemos los glóbulos rojos, en esta parte tenemos las células blancas y plaquetas, esta parte es la parte del plasma y esta parte es la sangre centrifugada. Continuamos con el contador hematológico, donde podremos decir que un contador hematológico debe contar con mínimo la serie blanca de glóbulos blancos y la serie roja de glóbulos rojos, es decir, el total de glóbulos rojos y el total de glóbulos blancos, sin hacer distinción entre poblaciones de células que componen cada una de las series. Aparte de esta cuenta, un contador hematológico también debe proporcionarnos la cuenta de toda la serie blanca, es decir, diferenciación entre los componentes de la población blanca. Aparte de estos dos parámetros anteriores, un contador hematológico también podría medir una diferenciación mayor entre células, es decir, que sea capaz de distinguir células maduras de células inmaduras. Este es el contador hematológico de personas. Continuando, tenemos la prueba de coagulación. Las pruebas de factores de los coagulantes son análisis de sangre que comprueban cómo funcionan o más factores. Los factores de la coagulación se denominan mediante números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, o también por nombre fibrinógeno, protrombina y hemofilia. También tenemos la parte de lo que viene a ser
Bueno, complementando a todo esto, muchas de las pruebas de sangre que llegan a utilizar las computadoras para realizar los resultados en el frotis, perdón, en el frotis, podríamos decir que también se los conocen con otros nombres, eh, de frotis de sangre periférica, extensión sanguínea, extensión, de extensión, análisis de extensión sanguínea, perdón. Y es así, todos los pasos a seguir en el hemograma. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias.